32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
A tu primera palabra, here, here. ¿Alguien del panel me podría ayudar con el tiempo en el chat, por favor? Si no, igual lleven su tiempo, lo voy a estar llevando yo también, pero para que tengamos un mayor control. Muchas Está gracias. perfecto. Vale, ¿me confirman que existo para ustedes? O sea, ¿sí me escuchan y todo bien? Sí, te Va. confirmo tu existencia. Bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que lo que todas las cámaras de este debate tenemos que garantizar es que va a haber elecciones limpias a través de esta medida o que no las va a haber y que además estas fuerzas o estas personas que toman como la autodefensa van a saber actuar en los tiempos correctos. ¿A qué me refiero con esto? Creo que tenemos que entender que los tiempos electorales son espacios o momentos de la población en donde los tiempos, bueno, donde los ánimos son sumamente volátiles y sumamente susceptibles. Es decir, muchas veces incluso, precisamente por esta volatilidad y esta susceptibilidad, tendemos a polarizarnos, algo lo cual nuestros políticos fomentan, ¿no? Creo que muchas veces los mismos políticos como fomentan que la ciudadanía como como tenga ánimos más calientes, por así decirlo. Creo que tenemos que como alejarnos de estas medidas y tenemos que pasar un tiempo de instituciones que, por ejemplo, el INE ha venido garantizando y construyendo alrededor del tiempo. Creo que no tenemos razones o hay muy pocas pruebas de que estas comunidades vayan a funcionar particularmente cuando entendemos que en las elecciones pasadas se dieron y no garantizaron absolutamente nada que que el INE no haya podido garantizar. Es decir, en su momento hubo un impacto mínimo de que existieran porque existieron en muy pocas comunidades y en las comunidades donde no existieron, el INE garantizó el debido proceso. Creo que el INE nos da más seguridad y además puede garantizar un mejor debido proceso que cualquiera de estas fuerzas, tan solo por una simple cuestión de saber qué procesos se deben llevar. Creo que además el INE es una institución autónoma, separada completamente del gobierno, que puede llamar a las fuerzas en espacios como cruciales, pero además entendemos que ya hay mecanismos, como porque, por ejemplo, los políticos bueno, más bien los miembros de los partidos vayan y garanticen que se esté dando como un debido proceso en las elecciones. Entonces, creo que además lo siguiente que podemos traer es como quién tiene el uso de las armas en México. Creo que en México siempre hemos visto cómo el Estado es el único que tiene reservado este derecho a portar armas o el uso a la violencia y es precisamente porque entendemos que la sociedad no debe de funcionar con antivalores, no debo de tenerte miedo yo como político para que yo pueda cumplir mi debida como labor. Creo que en el momento en el que portamos armas, conseguimos como una libertad enorme para ejercer violencia, pero también debe de ir como mesurada por una responsabilidad de la misma magnitud para poder para actuar con responsabilidad. Es decir, no, creo que los únicos que pueden garantizar que tienen esa libertad, pero además tienen como la responsabilidad porque tienen como la mesura para saber cuándo utilizarlas, son las Fuerzas Armadas, no los ciudadanos. Creo que los ciudadanos podrán tener la libertad, pero muy posiblemente no podrían actuar de manera correcta. Y es aquí donde digo, como, ¿qué pasa si actúan? Creo que en el momento en el que actuaran, perderían mucho, o sea, sería muy difícil comprobar como o sea, qué fue lo que realmente sucedió. Porque como nos dice la moción, muy posiblemente reaccionen de manera excesiva a situaciones que no lo merecían o que no, o en las cuales no era debido actuar así. Creo que en el momento en el que actúan se vuelve muchísimo más difícil como juzgar este tipo de como irregularidades, porque se vuelve un chisme de pueblo, no se vuelve algo que tenga como un debido proceso por detrás, no se vuelve algo que tenga como historias fiables y legítimas como siendo contadas por detrás. Creo que alta de oposición nos puede traer como, bueno, la oposición nos podría traer como la historia de las Fuerzas Armadas en México es como muy corrupta, pero creemos que de todas maneras el Estado no debe de incentivar que sean los ciudadanos quienes entran en esta corrupción y ahora explico por qué. Creo que además en la historia moderna de México, es decir, a partir de que empieza a haber como esta alternancia, garantizamos procesos electorales limpios y además garantizamos que el uso de la fuerza sea mesurado y legítimo. Voy a tomar como rápidamente el pollo a la baja. Sí, muchas gracias. Antes de estos grupos, ¿se llevaban a cabo unas elecciones libres de compra de votos? Creo que que existan o que no existan los grupos no afecta que haya compra de votos. Creo que como en el mejor de los casos tampoco ellos garantizan que la compra de votos se prevenga y además creo que la compra de votos es un fenómeno que ha ido como disminuyendo como muchísimo en los últimos años. Y con eso paso a mi primer punto acerca de las elecciones. Creo que implementar estos grupos
como fomenta una hostilidad electoral. Es decir, qué miedo votar con alguien al lado, portando una pistola y como previniendo altercado. Pero en el peor de los casos, donde sucede un altercado en el mismo día de las elecciones, qué miedo estar donde está sucediendo el altercado. Creo que es mucho más como legítimo, es mucho menos como hostil tener a alguien en traje garantizando que todas las como casillas estén reguladas, que tener a alguien con una pistola intentando ver quién se intenta pasar de listo. Creo que en ese sentido, como en el momento en el que estas personas actúen, toda la casilla se tendría que cerrar y toda la población de esa localidad tendría que perder su voto. Creo que además podemos ver que de dónde viene esta medida, ¿no? Creo que en todo caso vendría como del miedo, vendría como de pensar que el PRI nos dominó o nos compraba los votos o nos daba como ciertas cosas, pero creo que precisamente es esta posición política en contra de como el establecimiento lo que puede fomentar la corrupción. Es decir, no podemos garantizar que estos grupos sean limpios porque entendemos la corrupción como un fenómeno estructural y cultural dentro de México. Es decir, la población no está exenta y de hecho la población muchas veces fomenta y cae también en prácticas de corrupción. Por tanto, podemos saber que si una persona en particular tiene una afiliación política en particular, muy posiblemente le ceda algo a esa afiliación política y no se lo ceda a otra afiliación política. Es decir, se lo ceda a Morena, pero no al PRI, o al PRI, pero no a Morena. En ese sentido, creo que podemos pasar a cómo funciona la sociedad y por qué es malo que funcione a base de antivalores, es decir, a base de contrapesos de violencia. Creo que el ejemplo más claro que tenemos de esto es Estados Unidos, donde normalizamos la violencia porque creemos que, sí, por supuesto, en el momento en el que las personas tienen un mecanismo para defenderse, no dejan a su gobierno impune. Pero creo que la corrupción en Estados Unidos no viene, o la falta de corrupción en Estados Unidos no viene precisamente garantizada porque la población tenga armas, sino porque la población tiene instituciones que funcionan, que son capaces de fiscalizar los procesos. Algo que en México se ha estado viniendo esforzando por lo menos 20 o 30 años y que ya ha conseguido. En ese sentido, creo que como si valoramos las dinámicas que suceden aquí como de la responsabilidad que tienen los ciudadanos, en ningún momento nada nos, más bien, la libertad que tienen los ciudadanos, nada nos garantiza que sepan usarlos con debido proceso. Además, creo que si bien cualquiera de las dos oposiciones nos podría traer que, no, pero es que ya existe la violencia en México, ya existen los grupos de criminales, creo que eso sigue sin ser razón para que el mismo Estado sea quien deba incentivar o quien deba de volver perfectamente legal que las personas usen este tipo de armas, porque pensemos que muy posiblemente las personas no se queden sin las armas después de los tiempos electorales, sino que las sigan portando incluso después de los tiempos, lo cual de nuevo normaliza la violencia y mete los mecanismos del propio Estado para que y viola los mecanismos que tiene el propio Estado para que las personas no sean quienes porten las armas y no sean quienes tienen como, más bien, y que sea solo el Estado quien tiene el uso legítimo y único de la violencia. ¿Es cuánto? Muchas gracias por ese excelente discurso. Para abrir el debate en la Cámara de la Oposición, llamamos al líder de la oposición. A tu primera palabra, here. Hola, nomás quiero para también probar mi audio porque a veces mi micrófono se mueve y no se escucha. Quiero saludar a Said, lo quiero mucho, ha crecido bastante desde que lo vi debatir por primera vez. Tienes mucho talento, sigue adelante y pues Gema, te amo como siempre. Gracias por cargarme a cuartos de final. Habiendo dicho eso, gracias por el gorro, me gusta. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. La primera aclaración que tiene que hacer la Cámara Alta de Oposición es respecto a como que una lectura errónea de parte de la Cámara Alta de Gobierno. Creo que nos dicen por qué es negativo que el Estado incentive este tipo de grupos. Ojo, creo que no hay razones para entender que condenar o apoyar a estos grupos va a ser una función directa del Estado. La moción nunca dice esta casa como el Estado apoya, esta casa como el Estado refiere. En tanto, esto creo que es bastante intuitible pensar que un grupo de autodefensa ya está levantándose en contra de las fuerzas estatales, por lo tanto es muy poco intuible que el Estado, o sea, me importa muy poco si el Estado las incentiva o no las incentiva, hablamos de esta casa apoyando, condenando desde ese punto los impactos morales e institucionales que tiene la Cámara Alta de Gobierno ya quedan fuera del debate. Pero vamos a contextualizar un poco, que era un poco que les quería hacer, en dónde se generan usuarios este tipo de autodefensas. Creo que entendemos que esas autodefensas se generan en pueblos que están en la periferia, en pueblos que han sido olvidados, que si por sí la situación electoral en México ya tenemos cuestiones de compra de votos, de tratos ilegítimos entre los países, de coerción por parte de grupos armados, tanto el crimen organizado que está colidido con los partidos políticos como los mismos partidos políticos con la policía. Esto de las pistolas en las casillas ya pasa, al menos en estas defensas el que tiene la pistola es de mi barrio, lo conozco y
sacó al güey que no conozco. Creo que en ese punto me llevo el delta. En ese sentido, creemos que el primer punto de análisis es que apoyamos en cuestión de que es legítimo, panel, que las personas que viven en esta periferia, ojo, creo que también con este contexto probamos que el INE no tiene la mayoría de los incentivos para beneficiar a la población. Hemos visto cómo históricamente, antes el IFE, ahora el INE, pasa de alto bastantes denuncias, pasa de alto bastantes cosas, no tiene los mecanismos de visor competentes, no, muchas casillas, por ejemplo, ni siquiera tienen funcionarios en los que se presentan, o sea, no tiene los mecanismos para garantizar elecciones justas, y asumiendo que sí, entendemos cómo es altamente complicadísimo que en esta periferia, si es complicado en el centro, lleguen a entenderlos. Entendiendo esto, vamos a ver cómo es legítimo después de que un estado o una comunidad marginada, golpeada por el crimen organizado, con los partidos políticos, no escuchándolos y realmente solo viéndolos como posicionamiento político dentro del estado, que es lo que pasa en pueblos pequeños, y también va, a mi contexto va otra refutación, dice, es que no es negativo que el Estado le tenga, es negativo que el Estado le tenga miedo a la misma población. Panel, en el status quo históricamente, la población es la que le tiene miedo al Estado y a los partidos políticos. En tanto existe un rezago histórico y una deuda institucional histórica al respecto, creemos que es altamente legítimo, incluso aunque sea una acción coercitiva, que el pueblo se levante para equiparar las condiciones mediante la comunidad y la unidad. Entendemos en ese momento que es legítimo. Segundo punto, y vamos a ver cómo la institucionalidad no funciona y cómo es la utilidad realmente de estas autodefensas y por qué las apoyamos. Ya vimos cómo son legítimas, ahora cómo son útiles. A ver, ¿por qué en el status quo las denuncias, en primer lugar, o no llegan o no se dan? En primer lugar, no llegan porque la gente no confía en sus autoridades por este fallo que les han hecho históricamente, porque la gente sabe que las autoridades no tienen incentivos para beneficiarlos, punto para la baja de gobierno. Muchas gracias, Lam. Si al día de hoy yo no confío en la autoridad electoral, ¿qué pasaría con estos grupos de autodefensa? Que igual es muy probable que yo tampoco confíe en ellos y ahora tampoco en la autoridad electoral. Es que creo que aquí está la marginalidad y aquí te voy a demostrar cómo es más plausible que confíe en ellos por dos mecanismos. Primero, son mis vecinos, son mis barrios. Yo me identifico, yo los conozco y estoy en un círculo de confianza con ellos. Segundos, creo que si ya no si desconfiamos de las mismas autoridades, incluso, y estoy jugando en el peor escenario, cuando esta autodefensa ya se está diciendo que incluso incentivan a apoyar a las denuncias, pero incluso en el peor escenario creo que es más probable que confíe en ellos porque me identifico con este rezago histórico que hemos tenido y me identifico por un sentido mero de identidad. Las autoridades sí están desde su posición de Estado en una separación bastante interesante. Pero ahora, ¿cómo es posible que ahora sí vaya a llevar las denuncias? Uno, porque yo confío, o sea, creo que si tengo un grupo de personas que me apoyan y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a denunciar esto que viste, vamos a denunciar esto que pasa, pase lo que pase, este grupo, esta autodefensa está contigo, creo que es mucho más plausible y como ya me identifico con ellos que son mi barrio, que estoy yendo directamente a hacer esta denuncia. Segundo, ¿por qué es más probable que confíe en que funcione y que también funcione? Porque muchas de estas denuncias se quedan en carpetazos, se quedan en papelazos, porque realmente uno contra todo el sistema pues no es tan efectivo para incentivar a esas autoridades, pero ahora creo que cuando las autoridades electorales entienden que hay un grupo de como 50 cabrones y cabronas atrás de la persona que está denunciando, creo que ahora sí tienen más incentivos para hacer mover el engranaje institucional. Estamos viendo cómo las instituciones funcionan mejor que en el status quo cuando existen esos grupos de autodefensa. Tercero, me dice la Cámara Alta de Gobierno, es que no podemos saber qué es lo que pasa, vamos a ver cómo hay mayor visibilización y por lo tanto más carpetas de investigación respecto a los casos, una contextualización muy importante, pues en el peor de los casos en el que esas autodefensas sean violentas, creo que y como ya me siento más seguro porque estoy respaldado por estos grupos de ofensas, es todavía más plausible que yo pueda grabar lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué son los actos que usualmente condenan? Pues los mapaches, las gentes que compran votos, ¿no? Hay videos en la red que son de estas elecciones de cómo están desfalcando a estos mapaches, cómo están desfalcando a estas personas y por cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las conductas de consumo del mexicano común. Lo que está viendo, panel, es violencia y puede ser que lo celebre, puede ser que esto genera mayor visibilidad. En razón de que esto genera mayor visibilidad, son casos que, ojo, el INE anteriormente nunca los había investigado y
incentivos para sentirme seguro para grabar y incentivos por mi cultura de consumo para compartir. Ahora tengo una mayor visibilización. Esto tiene dos efectos. Creo que ahora sí pone en jaque al INE, nomás están pasando mapaches en esta comunidad. Creo que ahora sí empiezo a abrir carpetas de investigación. En cuanto el INE empieza a abrir carpetas de investigación, es mucho más probable que se generen sentencias y se sepa la verdad de las cosas. Pero segundo, creo que ahora sí ponemos realmente en jaque a los partidos políticos porque estamos viendo, mira cómo tu mapache está comprando este tipo de cuestiones, mira cómo tu partido no está permitiendo. Si eres el gobierno, el partido en gobierno, ¿por qué permites que siga este pedo? Si eres la oposición, ¿por qué estás comprando votos para ganar? Creo que así es como se funciona esta fiscalización mutua. Gracias. No, sigue, todavía tienes 30 segundos. Después Perdón. Ahora vamos a ver cómo a largo plazo genera comunidades incentivadas y empoderadas. ¿Por qué voy a confiar más en las autodefensas? Porque, primero, ya no confío en las instituciones, los policías locales ya no tienen armas y la Guardia Nacional ni siquiera está aquí. Creo que cuando entiendo que las autodefensas son de aquí, los conozco, me siento protegido, creo que me puedo blindar incluso en contra de un backlash del gobierno. Creo que estoy generando lógicas de comunidad, como pasó en la comunidad de Cherán, que cuando ellos mismos decidieron que ya no querían los partidos políticos y ya no querían el narcotráfico, como conocen las vías de escape, como conocen las vías quién es quién dentro del barrio, tienen muchos más mecanismos de prevención. En tanto esta comunidad se siente más empoderada, es mucho más probable que exista una verdadera defensa del voto y una verdadera cultura democrática que atienda sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias por ese increíble discurso. Ahora llamamos a la viceprimera ministra. Tu primera palabra, here. Va, ¿me escuchan bien? ¿Y me ven bien? Por favor, solo confirmación. Confirmo. Va. Antes de comenzar, primero, muchas gracias a Lamia y a Germán, los quiero mucho. Y dos, que si mis POY podrían ser a voz alzada, estaría perfecto. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, a lo largo de mi discurso, primero voy a hacer una refutación directa al caso que nos ha traído proposición, y justamente creemos que, aún en sus peores y mejores escenarios, hay un punto importantísimo que han olvidado. Nosotros creemos que el punto, o sea, que su caso va en general en contra de una buena cultura política de tolerancia, respeto y paz, y este punto es importantísimo justamente para considerar cómo va a pasar a lo largo del tiempo. Ahora bien, justamente ellos dicen que nosotros hemos perdido el debate al momento de no entender la moción tal cual. Nosotros consideramos que justamente la plausibilidad de que existan estos grupos sí es necesariamente la existencia, para la plausibilidad de que existan este tipo de grupos sí es necesario el gobierno, sí es necesario el Estado. Y aún si fuera una normalización, es uno de los principales principios que debe de existir dentro de una sociedad, que es la confianza y el respeto. Después, justamente nosotros no creemos que solamente exista una contextualización de que simplemente pasen en pueblos de la periferia. Creemos que un gran ejemplo de esto es justamente lo que se piensa en vecindades justamente dentro de la misma ciudad, que es si te agarro te lincho, ratero. Justamente nosotros consideramos que esa desconfianza sí es una desconfianza general. Y justamente luego, en la parte de mi reestructuración del caso, entenderemos por qué es importantísimo esta desconfianza general, que justamente se ha normalizado dentro de una sociedad que acepta y que favorece la corrupción. Segundo, justamente cuando la oposición llega y nos dice justamente, si yo conozco a mi vecino, pues es de mi barrio, confío más en él. Ok, incluso pero en tu mejor escenario, en donde yo conozca a mi vecino, un vecino que tal vez vivió una vecindad de 200 personas y sí lo ubico, o sea, incluso en ese mejor escenario, yo no creo que vaya a confiar más en esa persona simplemente por conocerlo. Creo que en el hecho de que justamente yo me identifique que estoy en una parte muy insegura de la ciudad, el hecho de que alguien porte un arma sigue significando un riesgo importantísimo. Y justamente yo no creo que una persona se vaya a sentir más segura de esto. Y ya si se sintiera segura en cualquier caso, creemos que justamente esto no fomentaría el hecho de que a una persona le gustara justamente estos tiempos electorales. Si pensamos en el contexto mexicano, en el cual durante mucho tiempo hemos odiado estos tiempos electorales, no solamente por la corrupción, sino justamente por la inseguridad que ocasiona, el revuelo que ocasiona y los choques que ocasionan dentro de la misma sociedad. Ya pasando a dos de sus grandes puntos, es la legitimidad de estos
grupos y justamente por qué llegan a hacerlo y justamente su punto de mayor visibilización. La legitimidad. Nosotros no consideramos que en ningún caso esta legitimidad sea verdadera. ¿Por qué? Si entendemos la necesidad de dónde vienen, si entendemos que justamente la desconfianza de la sociedad ante el Estado ha ocasionado que exista esta necesidad, pero no que nosotros no creemos que legitimar estos grupos que tal vez no lleguen a la violencia, pero justamente sí puedan llegar a la violencia, hace que haya un fallo en lo que hemos intentado lograr y lo que hemos intentado buscar, que es justamente el no ir hacia la violencia. Ninguna sociedad jamás va a desear herir a la violencia. Si ya justificamos que en el caso mexicano existe la violencia, no creemos que dentro de los tiempos electorales y justamente pensando que la plausibilidad de estos grupos sí tendría que considerar que el gobierno o el mismo Estado normalice este uso de la violencia, nosotros no creemos que por ello es legítimo. Después, la parte justamente de que existe una mayor visibilización. Sí sabemos que existe una mayor visibilización, pero no creemos que esa visibilización desencadene algo positivo. ¿Por qué? Pensemos justamente el caso que nos trae específico la Cámara Alta de Oposición, en el cual dice como, el gobierno va a hacerle caso más a alguien que tiene como personas detrás. Sí le va a hacer más caso, pero no necesariamente eso es positivo, panel. ¿Por qué? Pensémoslo así. Yo como gobierno voy con un grupo armado, un grupo violento que está fomentando a que mi población desconfíe de mí. Realmente yo voy a decir como, no, primero quiero, tal vez sí llegue a pensar como de, sí lo quiero resolver primero justamente con ir otra vez a ver los casos, abrirlos, shalala, pero ¿qué pasa si el gobierno no acepta eso? Que es una posibilidad muy alta, panel. ¿Qué pasa si el gobierno, en vez de decir como de, que va a hacer más caso, va a decir, me voy a ir en contra de ellos? ¿Qué estamos ocasionando? Que justamente este sistema, en el cual ya es de por sí muy complicado en nuestro contexto mexicano, se vaya a agravar. Nosotros no creemos que justamente el peso de la mayor visibilización le gane a que esto ayude a la población, ni siquiera al mismo, en el mismo proceso. Antes de continuar, tomaré cualquier punto de la alta o de la baja. Viendo que no hay, continuaré como a reestructurar nuestro caso. Creo que es muy importante el recalcar lo que les trajo mi primer orador, panel. El primero es en las elecciones y cómo comprobamos justamente que existan justamente esta hostilidad electoral. Creo que ya se lo comprobamos porque justamente les mencionamos que existe ya un miedo a votar y se agravaría dada la situación de la normalización de este tipo de grupos. Y dos, justamente el hecho de que existan estos grupos no significa que vaya a garantizar una limpieza a la corrupción o al compro de votos. Pensémoslo así, panel. El hecho de que existan personas armadas no significa que por un paso lógico o un plazo lógico, las personas vayan a dejar de comprar votos, vayan a dejar justamente de hacer todo lo que pasa en los tiempos electorales. ¿Por qué? Si ya de por sí, como ellos nos hablan, hay organizaciones tan grandes como crimen organizado, si ya hay organizaciones que están justamente al lado de nuestros políticos, y si pensamos que ya en la sociedad está normalizado esta corrupción, en un momento, nosotros no consideramos que esto vaya a ser bueno, ¿sí? Es que no nomás Tomaré es tu un punto. tipo con pistola, o sea, si estamos hablando de autodefensas, probablemente están 50 o 100 personas. Creo que es mucho más plausible que de esas 100 personas conozca 100 y 20 y me lleve bien con ellas. Creo que decir solamente una persona no es leal a la cara. En tu punto incluso es contradictorio con lo que tú me presentaste. Si tú no me presentaste que justamente esas personas están aliadas al crimen organizado, yo como vecino sé que esta persona está aliada al crimen organizado y no me voy a sentir más segura. Y en el dado caso que no esté al lado del crimen organizado y que yo confíe en esta persona, no creemos que la normalización de la violencia sea la respuesta. Ya continuando con mi caso, la reestructuración de mi caso, creo que es muy importante justamente lo que les trae mi primer orador, que es que nosotros como sociedad, ¿qué somos? Somos una sociedad mexicana que sí acepta la corrupción, que hemos vivido normalizando la corrupción muchísimo tiempo. Y nosotros no creemos que la normalización de la violencia sea la opción, panel. Nosotros creemos que el fomentar es mucho más relevante el crear una buena cultura política donde la población tiene el poder de fomentar una cultura sin violencia, panel. Entendemos que podemos aspirar a esa cultura política y que la cultura de violencia es detrimental para ella en un futuro y también en un corto plazo, panel. Y como hemos establecido, nosotros creemos que es por ello que hemos ganado el debate de altas y ese debate. Muchas gracias. Muchas gracias por ese excelente discurso. Para terminar el debate en cámaras altas, llamamos a la vicelíder de la oposición, Gemma, a tu primera palabra. Here.
estaba hablando y tenía el micrófono apagado como siempre. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer dos cosas. Primero, dedicarle este discurso a mis chiquis alumnes, a Nadia, a Saida, a Priscia, a Sergio, a Ricardo, a Rodrigo, a Yamila, a Elisa. Bueno, todos les quiero mucho, a Lam y a las mujeres. Y segundo, por cuestiones prácticas, solo quiero hacer como disclaimer de que cualquier cosa dicha en mi discurso puede o no puede ser representativo de mi postura respecto a estos temas. Listo, entonces voy a comenzar en 3, 2, 1. Panel, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Creo que algo súper importante que no han escuchado por la parte de la alta de gobierno que esperamos hagan engagement cuando les dé un punto, es quiénes son estos grupos armados. Creo que estos grupos de autodefensa surgen en comunidades donde han sido abandonadas por el Estado y por lo tanto son comunidades donde es normal que existan los grupos de autodefensa, díganse en las sierras, dígase los ejércitos, no sé, zapatistas, dígase, por ejemplo, incluso grupos donde reina el narcotráfico porque entienden que el Estado no los protege, hay un vacío y por lo tanto la confianza viene en quién me va a proteger contra el Estado que me violenta. Creo que la confianza se da cuando entiendo que me protegen de un agresor más grande que aparte no escucha mis denuncias y nunca actúa para protegerme. Creo que justo eso viene. No necesariamente significa que yo voy a conocer a la persona con arma porque es mi prima, no sé, mi prima Nadia, pero sí significa que entiendo que vienen de una parte de una comunidad que es aceptada por la protección. E incluso si me infunden miedo, creemos que el escenario electoral sea mucho mejor. Vamos a hacer refutaciones a la parte de gobierno. Creo que justo alta de gobierno nos dice, es que en el INE ha garantizado acciones sanas y el impacto de los grupos ha sido mínima y el Estado no debe incentivar estos grupos. Ya LAM les dice que esta moción no es de incentivación del Estado, pero creo que no necesitamos el permiso del Estado, justo porque el Estado me ha fallado en garantizar derechos electorales, legitima la existencia de estos grupos y por lo tanto no nos oponemos, porque justo subsanan esa necesidad de una protección. Segundo, creo que en ningún momento se han garantizado elecciones sanas. Creo que estas elecciones hemos visto en redes sociales cómo se han tronado casillas hechas y derecha incluso por los mismos miembros de la Guardia Nacional. Creo que esto es sumamente problemático cuando entendemos que las instituciones no son suficientes para subsanarlas, pero segundo, muchas veces son las mismas instituciones las que violentan nuestros derechos electorales. Segundo, creo que dicen no hay que tener un uso desmesurado de la violencia, solo deben ser las Fuerzas Armadas quien tenga el monopolio de la fuerza. Creo que el monopolio de la fuerza ya está siendo usado de manera desmesurada, pero creo que justo cuando no hay un Estado de Derecho, no existe la legitimidad del monopolio de los grupos armados, porque lo que buscan, porque lo dice ya el Infoslide, es el fiat que tuvo que asumir el gobierno, es la protección electoral por sobre todo. Y creo que justo cuando tenemos un actor que busca subsanar este hecho bajo principios que son meramente buenos, creo que consideramos que es importante ese punto. Nos dice cómo infunden miedo al pueblo, se cierran casillas y al parte que el grupo puede ser corrupto. Creo que ya pasa en ambos escenarios, como al final de su lado es el mismo gobierno o el narco en quien va a influir miedo. Acá creo que uno, ya les explica cómo subsana una deuda histórica porque balancea el poder. O sea, yo no solo voy a tener, por ejemplo, al narco o a la Guardia Nacional, sino también sé que la autodefensa va a estar en las casillas protegiéndome y que ahí es más seguro que a mí me pase que tenga protección, o segundo, incluso si me infunden miedo, creo que ese miedo está dirigido a la participación social y no a la abstención, porque sé que como tengo miedo tengo que ir a participar, como tengo miedo no quiero quedarme fuera de las elecciones y creo que creamos una cultura más democrática. Y después dicen no a la normalización de la violencia ya está en el status quo, creemos que si aumenta o disminuye no importa siempre y cuando a largo plazo tengamos mejores instituciones que ya son las garantías que les dice LAM. Y luego Britney y Fabri nos van a traer un caso sobre es que va a haber más desconfianza porque no confío ni en el gobierno ni en los grupos y por lo tanto hay más abstención y más violencia. Creo que uno, son grupos que surgen de la comunidad misma y se conocen por la confianza de los grupos armados, como pasó en el caso de Teherán, donde básicamente los grupos eran parte del pueblo y tronaron a los partidos políticos para tomar el autogobierno. Y segundo, creo que justo si vamos por esta lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es mucho más probable que esa confianza aumente en vez de que disminuya. E incluso si disminuye, creemos que es mejor cuando el gobierno no tiene el monopolio de la fuerza como comprueban en la alta. Vamos con el punto de la baja y luego mis argumentos. Fabri. Gracias, Gemma. Oye, ¿estás de acuerdo que este tipo de grupos que no se encuentran bajo un marco legal pueden ser cooptados o por el crimen organizado o por los partidos políticos?
Eso sería bastante tramposo de su caso asumir que estos grupos son malos y que están coaptados con el grupo, pero creemos que incluso si es en escenario, al menos tenemos más garantía electoral bajo la fiscalización, que es el argumento que ya les dice Lami. Ahorita se los extiendo. Entonces vamos con el primer argumento. ¿Por qué la existencia es legítima y por lo tanto no se opone? Creo que el Estado mismo le da la legitimidad cuando falla en dar sus grupos, cuando deja que haya un vacío de poder. Creo que el Estado ha fallado en proteger las elecciones por dos cosas, o porque es inoperativo, es decir, no hace bien su trabajo, o dos, porque ya está coludido con grupos narcotraficantes y con partidos políticos, que es el escenario actual, ¿no? Como básicamente la compra de votos, que es lo que Fabri nos quiere tener. Creo que es legítimo que grupos de autodefensa que no están altamente cooptados, como en el status quo actual, porque no tienen una institucionalidad en esa cooptación, llenen ese vacío, porque creo que justo es como Chejerán sacando al narcopolítico, creo que justo es legítimo que hagan este tipo de cosas. Segundo, creo que es legítimo hacer lo necesario para proteger mi democracia cuando entiendo que es parte como de la manera en la que yo me voy a desarrollar. Creo que justo a largo plazo creas una sociedad más blindada a la violencia sistemática que existe, porque es necesario tener estos grupos porque ya le estoy diciendo básicamente al sistema, no me vas a seguir lastimando. Y después, segundo argumento, porque hay una fiscalización en el proceso electoral. A ver, es que creo que esta de la visibilización es importante porque pone en jaque a las instituciones. No es tan simple como decir van a grabar con un celular las cosas, sino es básicamente, oye, hay grupos aquí, oye, también está esto, necesito documentarlo, necesita haber observancia electoral. Creo que justo el INE puede entrar y hacer cualquier tipo de cosas para como vigilar, pero creo que justo cuando las personas entienden que hay una presión de vigilar es cuando hay mejores prácticas. Cuando el mapache que está fuera de las casillas ve que hay un peligro inminente, si entiende que hace cosas corruptas, es menos probable que lo haga. Si las personas ven que hay alguien que me está vigilando, es menos probable que yo venda mi voto. Creo que ese tipo de cosas son las que mejoran en el status quo. Creo que hay más incentivos para proteger mi voto y para documentar crímenes electorales. Esto genera confianza que no tenemos en el status quo respecto a mi voto va a llegar. Y segundo, hay una identificación respecto a alguien le importa esta democracia que a nadie le importan los partidos políticos. Segundo, creo que incluso si hay backlash, aún así la legitimidad de por qué estos grupos actúan va a aumentar. Y después creo que las denuncias, creo que justo ¿por qué actualmente tenemos un estado electoral muy débil? Porque las denuncias o no son escuchadas o son empapeladas. Creo que cuando hay un grupo detrás, es más probable que yo me anime a denunciar porque sé que alguien me respalda y no simplemente va a ser el gobierno intentando silenciarme. O segundo, creo que justo como vienen de esos grupos, es menos probable que el gobierno lo empapele porque viene de grupos que están diciendo estos grupos son importantes porque están básicamente haciendo focos rojos en mi electoral y si no los escucho van a rebelarse, pero si los escucho es más probable que estén más tranquilos. Creo que justo para controlar esa falla de violencia, esa falla de confianza, el gobierno tiene incentivos de actuar. Segundo, creo que yo, cuando soy una persona, tengo más presión de actuar en favor de la democracia cuando le temo a un grupo armado. Creo que justo sucede cuando hay un vacío de poder y un balance de poder, y por eso opongo. Paz y listo. Muchas gracias por este excelente discurso, Gemma. Para iniciar el debate en cámaras bajas, llamamos a la extensionista de gobierno. Brittany, a tu primer
la Cámara Baja de la oposición, llamamos a la extensionista Mariana. A tu primera palabra, here. Gracias. Antes de empezar mi discurso, nada más me gustaría igual hacer la aclaración de que pues lo que voy a decir y lo que voy a defender durante este debate pues es simplemente por debate y que pues se separa de mis opiniones personales. Y bueno, ya con eso dicho, me gustaría empezar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, voy a empezar al darles y explicarles las fallas que hay en ambas altas, así como en mecanizar algunas cosas que faltaron del lado de mi cámara alta. Y por último, refutar un poco lo que dijo la extensionista de gobierno. Perdón, y ahora sí, por último, hacer una pequeña, una parte de lo que va a ser el caso de la Cámara Baja de Oposición. Empezando por las fallas en la alta de gobierno. Creemos que, bueno, primero en ambas altas hay una falta de caracterización muy importante y es que de ambos lados, e incluso en Cámara Baja de Gobierno llega a suceder, que se caracteriza de forma incorrecta a estos grupos de defensa. Y es que creemos que se están caracterizando como si fueran una bola de matones que literalmente van a, con sus armas y a hacer relajos en este tipo de lugares. Creemos que esto no es cierto, empezando justamente por lo que nos dice la info slide de la moción, diciendo que realmente la violencia física y la confrontación física es en la minoría de los casos o en casos reducidos. Entonces creemos que el que focalicen todo el debate en es que no quiero estar al lado de alguien que lleva una pistola, pues es bastante injusto y además no se pega a la moción. Entonces nosotros queremos caracterizar a estas personas como realmente gente que, a pesar de que sí puede llegar a ser violenta o a utilizar violencia verbal o física, realmente no es lo más probable ni es la mayoría de los casos, por lo que creemos que eso se tiene que tener en cuenta. Pero después tienen un caso incongruente, ya que en la falla, en la Cámara Alta de Gobierno, ya que defienden un ambiente de confianza y quieren decir que lo que ellos quieren es que se haya, que haga un ambiente de respeto y de democracia, pero al mismo tiempo vienen a defender autoridades que no han sido competentes en esto, que realmente se ha probado que pues no hay ningún tipo de mecanismo funcional para que no haya corrupción, para que no haya compra de votos. Entonces realmente creemos que si lo que ellos quieren es un proceso electoral limpio, un proceso electoral de confianza, pues entonces se debería de mecanizar de una mejor forma esto, ya que realmente hoy en día con las instituciones que ellos tanto defienden no existen. Después, nos hablan acerca del miedo y cómo esto es terrible, el que la gente tenga miedo de salir a votar, y a pesar de que esto ya lo tocó mi alta, me gustaría agregar otra cosa, y es que realmente creemos que el miedo no va dirigido, o sea, la intención de crear medio ni siquiera va dirigido a la gente que va a votar de forma honesta, sino que va dirigido a, uno, la gente que quiere ir a comprar votos, y dos, la gente que está dispuesta a venderlo. Entonces, realmente creemos que este punto del miedo a los votantes, pues no es un punto tan fuerte en el momento de que excluimos a la gente que realmente quiere ir a votar y seguir un proceso democrático. Pero, ok, de igual forma, antes de seguir con las fallas de mi cámara alta, hay un punto de una alta, ¿lo tomo? Sí, muchas gracias. Si en su mundo no se prioriza una sociedad que aspira a una cultura política de institucionalidad paz, ¿dónde queda la garantía de la protección física, moral y jurídica de los integrantes de estos grupos? Por ejemplo, cuando se sale de las manos en estos casos extraordinarios y terminan dañando o incluso matando a otro civil. Okay. Bueno, creemos que estos ya son casos extremos donde igual se usa la violencia, pero estas personas, como tú bien lo mencionas, son civiles. Entonces realmente queremos que esta parte de la jurisdicción y cómo se protegen legalmente a estas personas pues sigue siendo la misma. Realmente la única diferencia es que ahorita se está haciendo algo para intentar que ya no pasen estos casos de corrupción y que pues en tu lado de la cámara no suceden. Pero bueno, siguiendo con las fallas en mi alta, primero creemos que falta poner una métrica muchísimo más clara para poder entender qué es lo que se está aprobando de la oposición, y es que esto es, primero, en qué cámara se protege más la democracia y en qué cámara se tiene una votación muchísimo más limpia. Entonces, siguiendo con eso, creemos que podemos llegar a aprobar esta métrica de una forma muchísimo más clara que nuestra alta, ya que, bueno, primero les voy a explicar por qué es que estos grupos son no solamente útiles, pero además llega un punto en el que son necesarios. Creemos que estos grupos están aquí para defender una democracia que ahorita no se está defendiendo de forma correcta, que sería la forma institucional. Entonces, que si esto, que incluso llegamos a mencionar en algún punto, en algún discurso de la alta de gobierno, que es acerca de si esta compra de votos ya existía, si ya había este tipo de corrupciones, y pues dijeron que sí, pero pues que sí existía, pero pues que
está peor con esto de los grupos. Entonces nosotros les decimos que en realidad si estas instituciones están ahí y estos casos no son exclusivos de esta última votación, entonces realmente creemos que ha habido una falla importante en las instituciones para lograr que esto no pase. Entonces eso hace que la gente que quiera salir y defender la democracia que quieren tener para su país sea no solamente útil, pero además necesario. Y el hecho de que después, siguiendo con lo de mi cámara alta acerca de cómo estas situaciones sean únicamente en periferias y que son gente que conoces, creemos que a pesar de que este caso es posible, también queremos ofrecerles una caracterización de cómo se ve cuando hablamos de una zona no periférica o de una zona donde tal vez no conoces a la persona que está al lado parte de este grupo. Aún en este caso, donde no conoces al chavo que está al lado de ti haciendo el relajo, creemos que aún así funciona, ya que no necesitas conocerlo para tenerle confianza. Simplemente el hecho de que están ahí para defender tu voto y el hecho de que están ahí para intentar que se lleven unas elecciones limpias, creemos que ya es suficiente como para tenerle más confianza que a una institución que no ha probado ser competente para hacer eso mismo. Pero después, para pasar a la refutación de la baja de gobierno, nos vienen a decir que estos grupos disminuyen la credibilidad de instituciones que pues realmente hace que la gente no quiera votar y que no confíen lo suficiente en estos. A lo que nosotros les decimos que en realidad no le están quitando ninguna credibilidad porque esa institución ya no la tenía, porque realmente la gente ya sabía que no había un gran índice de limpieza, que no había algo en que confiar y que realmente pues iban a votar porque pues no sé, realmente a ver si esta vez sí pasaba, pero creemos que esta desconfianza ya existía desde antes, por lo que no es exclusivo. Pero después también traemos una refutación de este lado, que es que al revés, el hecho de que haya un grupo ahí evitando conflicto que las instituciones no hacen, creemos que puede hacer que la gente sienta que esta votación está un poquito más protegida, aun si no es por el INE o por algún otro tipo de institución. Después nos hablan de que a pesar de todos los problemas que tiene el INE, pues se puede mejorar. Y esto decimos, pues sí, pero ¿y mientras qué? Preferimos que haya compra de votos, preferimos que siga habiendo una democracia pues de pantalla mientras se logra hacer una reforma. Realmente creemos que eso no es un punto fuerte. Pero después nos traen algo de que no hay capacidad realmente pues fuerte de estos grupos de hacer un cambio. Y aquí creemos que, pues sí, a pesar de que no son la autoridad competente para poner una multa, por ejemplo, sí creemos que tiene un impacto real desde el hecho de que están evitando que haya compra de votos y ya eso es un impacto real que no están dispuestos a aceptar. Es por esto, panel, que a través de mi discurso les he comprobado cómo la baja de oposición no solamente le gana a ambas altas a caracterizar mejor el problema, pero también al hacer una extensión muchísimo más clara de cómo se ve este tipo de grupos en diferentes contextos, sino únicamente en la periferia, y le hemos ganado a la baja contraria, ya que pudimos refutar sus puntos y demostrarles cómo estos grupos siguen siendo útiles y necesarios a pesar de las reformas posibles a organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por ese excelente discurso. Para terminar el debate en las cámaras de gobierno, llamamos a Fabri. A tu primera palabra, here. Hola, estoy buscando mi cronómetro solamente para verificar que todos me escuchan bien. Te escucho bien. Va, entonces, inicio en 3, 2. Panel, creo que desde la Cámara Baja de Gobierno te hemos demostrado cómo es que nosotros nos oponemos a la existencia de este grupo de autodefensas, porque si bien es cierto, la ciudadanía tiene su derecho, tiene la legitimidad de participar de las elecciones, nosotros creemos que existen los medios oportunos y que generan menos desconfianza a las autoridades y que generan además una mayor justicia electoral en comparación con este tipo de autodefensa. Nosotros nos oponemos al escenario en el donde se crea la existencia de estos grupos y en donde se abandona la legitimidad de las instituciones que realmente tienen la capacidad de crear prevenciones a este tipo de delitos y de poner sanciones a quienes incurran en este tipo de delitos. Nosotros les hemos demostrado en 4 argumentos cómo es que esto es cierto, pero paso a las refutaciones y a las comparativas que se han vertido a lo largo de las cámaras. En primer lugar, nosotros consideramos que la Cámara Baja de Gobierno de la oposición, trae algunos puntos que ya se habían tocado arriba y que por lo tanto, para hacer como más didáctico el tema, pues los voy a juntar. Y es que la Cámara Baja de la oposición nos trae como que son útiles, son necesarios
estos grupos, cosas que ya se habían ventilado arriba. Nosotros consideramos que eso de la utilidad realmente no se materializa. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, como ya les dijimos en nuestra argumentación, que este tipo de grupos, si bien su única fuente de amedrentación es verbal, pero que también puede llegar a la violencia física, nosotros consideramos que esto es contraproducente porque no garantiza que en el futuro o que las personas que cometieron la compra de votos vuelvan a incurrir en ello. Es decir, un grupo de autodefensa se acerca incluso con una pistola y te dice, hey, no vendas ese voto o no compres votos, pues ahí queda. O sea, la verdad, vienen las otras elecciones y lo único que estás generando es que exista hostilidad entre las personas y que nosotros, en comparación, si existen los mecanismos adecuados para que se inicie un proceso en contra de las personas que vendieron, que están ofreciendo la compra de votos. Nosotros consideramos que de nuestro lado sí existen los mecanismos suficientes y efectivos para que este tipo de cuestiones vayan constantemente a la alza en comparación de, por ejemplo, estar agrediendo a las personas, como que exista esta hostilidad entre vecinos o entre comunidades y que se genere una contrarreacción también, como ya lo habíamos mencionado en nuestra argumentación. Ahora, ellos nos decían como de que, oye, pues es que muy probablemente no se dé esta confrontación porque son vecinos. Nosotros en nuestra argumentación, y como ya les dijo Britney, ya desde el INE, desde las instituciones, ya existen los mecanismos para que las elecciones tengan se evite esta compra y que se genere esta confianza, porque las cuestiones de las elecciones se dan como entre vecinos, es decir, quienes están en cada casilla son los mismos vecinos de cada sección electoral y que por lo tanto existe esta confianza. Nos hablaban entonces de que son útiles, de que tienen una mayor credibilidad porque son vecinos y que es más plausible que suceda porque generalmente cuando se van al INE se les da carpetazo. Nosotros consideramos que incluso en el escenario en donde se les dé un carpetazo o que el proceso sea sumamente lento, nosotros creemos que esto es preferible a que exista, que la autoridad ya tenga conocimiento como de estas cosas de que existen y que se están llevando a cabo en los procesos, que creemos que existe una mayor probabilidad de que se repare el daño, que se garantice la no repetición en comparación con que una persona llegue y al momento de estar viendo tu voto únicamente llega y te agredan. Nosotros consideramos que en ese sentido, en esa comparativa, nosotros la estamos ganando porque nosotros consideramos que sí existe verdaderamente esa garantía de no repetición. Y antes de continuar con las refutaciones, tomo el punto a Sagitauro. Gema. Gema. Fabri, es que el problema es que el status quo y hay polarización y hay grupos armados que tienen mala fe. Creo que el fiat de esta moción es asumir que estos grupos tienen buenas intenciones e incluso si empeora un poco la situación electoral a largo plazo, rechazamos la violencia sistemática que es la que nos ha llevado a la necesidad de existir de estos grupos. Gracias, Gema. Y precisamente yo te hacía un punto de información precisamente partiendo de ese status quo. ¿Cómo es que sí existe una probabilidad? No es tramposo. Nosotros consideramos que sí existe una probabilidad para que se genere desconfianza a este tipo de autodefensas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado ya ha coaptado autodefensas en Michoacán, porque el Estado y los partidos también ya han coaptado a autodefensas también en Michoacán, o en Zona Caliente, que es en Guerrero, por ejemplo. Britney ya les ponía el ejemplo de cómo es que en su tiempo, cuando estuvo el doctor Mireles al frente de las autodefensas en Michoacán, se creó tanto una confrontación una confrontación porque el gobierno federal llegó y coaptó a cierto grupo de autodefensas y entonces las autodefensas ya eran autodefensas contra autodefensas. Por eso nosotros consideramos que sí puede existir esa desconfianza hacia las autodefensas que vigilan los votos y que por lo tanto los supuestos beneficios que ustedes me daban no existan. Nosotros les explicamos cómo en 4 argumentos cómo es que es más plausible que exista esta justicia electoral. Nosotros consideramos que sí, es cierto, hay instituciones, el Estado no siempre va a estar garantizando o no siempre tiene la confianza de las personas como para ejercer su cargo, pero nosotros consideramos que es preferible que exista una institución cuestionable, sí, pero que exista y que tenga mecanismos legales para combatir este tipo de
delitos a que existan personas que intenten hacerse justicia por su propia mano y que generen una contrarreacción o que generen perjuicios mayores, como lo pueden ser, por ejemplo, la nulidad de unas elecciones. Y esto ya se los explicábamos en nuestra argumentación. Nosotros consideramos que esto, uno, genera una narrativa de deslegitimación en contra de las autoridades electorales. Esta narrativa de deslegitimación, nosotros creemos que lo que ocasiona, y este impacto nosotros ya se los traíamos, Britney ya se los traía, es que se genere una percepción de desconfianza hacia el INE y que por lo tanto las personas empiecen a cuestionarse su existencia. Creemos que esto es perjudicial porque pone en riesgo la permanencia de estas instituciones que sí tienen mecanismos efectivos. Después, nosotros les hablábamos cómo es que esto aumenta la desconfianza en las elecciones, cómo es que puede existir esta contrarreacción de las personas que se pueden sentir agredidas en el momento en el que una persona en la que yo genuinamente no tengo confianza o que no tiene autoridad para hacerme este tipo de reclamos, yo puedo responder con una contrarreacción y por lo tanto esto se genera un círculo de violencia, ¿no? Además de que esta desconfianza genera que se afecten los resultados o que sean motivos de que se impugnen las elecciones, lo cual es sumamente perjudicial porque a la postre puede que las siguientes elecciones también se vean viciadas y que por lo tanto no exista una justicia electoral como ya lo hemos explicado. Muchas gracias por este excelente discurso. Para cerrar este maravilloso debate, llamamos al latido de la oposición. Sebastián, a tu primera palabra, here, here. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Me escucho bien, ¿no? ¿Me veo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, igual quisiera aclarar que lo dicho en este debate es simplemente por el hecho de debatir, no es, puede ser o no puede ser mi opinión personal, y bueno, perfecto, aclarando eso, puntos por mensaje, por favor, y perfecto, empiezo en 3, 2, 1. Jueces, el día de hoy yo estoy aquí para probarles rotundamente cómo verdaderamente creo que la Cámara de Oposición Baja ganó este debate por mucho. Yo voy a hacer el trabajo mucho más fácil especificándoles en qué partes ganamos a la bancada contraria y en qué partes mejoramos aún más en nuestra propia Cámara Alta, ¿no? Bueno, empezamos con la Cámara Baja de Gobierno, que comete varios errores a lo largo de su discurso. Empezando por este último punto que nos traía su látigo, que mencionaba algo de cuestionar la existencia de la INE, que como si no fuera a existir, y no, al contrario, no estamos diciendo de la bancada de oposición, no decimos que el INE debería de desaparecer, obviamente que no, y mucho menos que no debería haber instituciones, simplemente que estas instituciones no están haciendo su trabajo, y no lo han hecho durante muchos años, y ahora quiere mágicamente gobierno bajo, que se pongan a trabajar y confiar en él en su totalidad, y es algo que no podemos permitir. Ahora, sigo un poco con mi refutación al gobierno bajo, y es como deberíamos mejorar el INE en vez, ¿no? En vez de tener estos grupos, etcétera. Y bueno, llegamos al mismo punto. Lo que no ha pasado durante años, quieren que pase ahorita, inmediatamente, cuando pues claramente esto no puede pasar, ¿no? Es un escenario creo que bastante irreal y creo que pues lo hemos probado, ¿no? Los puntos los tomo ahorita en un ratito. Igual, mencionan cómo no hay justicia electoral y eso se me hace sumamente chistoso, porque la justicia electoral puede ser que a nuestro lado no exista y un poco, pero en su lado existe mucho menos y es el status quo, no es algo que yo diga, no es una opinión, es el status quo. La justicia electoral es mucho menor de su lado, debido a que, como sabemos, como la moción lo indica, hay muchísimos sobornos, hay muchísima compra de votos, etc. También mencionan, asumen una responsabilidad que no es de ellos. Y bueno, el problema aquí es que la responsabilidad debería ser de la INE, la cual no lo está haciendo correctamente. Y es a lo que nos lleva, es a lo que esto es a lo que obliga a hacer al ciudadano. Y bueno, igual regresamos al mismo tema de que al INE no estar haciendo lo que tiene que estar haciendo en teoría, pues esto no va a pasar de un día para mañana, ¿no? También esto es un grave punto de todo este debate que creo que involucra a las tres cámaras que se equivocan rotundamente, caracterizando estas personas, que creo que es algo que les mencionaba en mi extensión, cómo estos grupos estaban como un poco inclinados o eran como delincuentes, los querían ver, incluso llegan a mencionar que iban a portar armas, lo cual se me hace también muy raro, ya dado que la InfoSlide menciona que en todo caso eran agresiones verbales y ya en su extremo caso físicas,
lo cual arma, se me hace que no sé qué emoción o infoslide leyeron. Y bueno, creo que vale la pena volver a caracterizar por qué ellos piensan que van a desconfiar de esta gente. Ese es un punto muy bueno de mi alta, que tiene, que como dice, van a ser personas del mismo barrio, gente que conocen, y a final de cuentas no es gente mala, no es gente mala y no es un escenario real y es un escenario preferente e inclinado al nuestro, simplemente es gente que quiere confianza y gente como tú, como yo, que estamos hartos de saber y que no se hagan nada, de que están comprando allá afuera votos, que están comprando despensas para regalar, y es algo que sabemos y sigue pasando. Todos lo sabemos que pasa y sigue pasando, entonces es gente harta que realmente no busca nada más que honestidad y realmente un proceso de elección limpio. Finalmente, para acabar de compararme con la Cámara Baja de Gobierno y por qué ganamos rotundamente, no menciona, poner sanciones por parte de la INE. Y regresamos a lo mismo. Inclusive, aunque se lo diéramos a la INE este trabajo y si hicieran su trabajo, esto es sumamente difícil, que se cacha uno de 100 casos, porque es muy diferente ser la INE y estar intentando cachar quién está buscando defensas a estar este grupo en la calle, que están en las calles buscando gente que está realmente intentando inferir en este proceso electoral. Y es muy diferente porque no entienden que la INE es muy difícil que realmente capture al 100%, mientras que estos grupos es una probabilidad mucho más alta de que los capture. Y en el mejor de los casos, pues sí, si la INE trabajara y hiciera su responsabilidad, cacharía 1 de 100 o 5 de 1000, ¿sabes? Entonces, bueno, procedemos con el gobierno alto, que creo que fue el menos comparativo junto con nosotros. Y bueno, mencionan cómo hubo pocas que existieran, hubo pocos grupos que existieran y que porten armas. Entonces, desde aquí mencionan ese grave punto de que iban a portar armas. Y bueno, sí, como mencionamos previamente, es una responsabilidad de ellos, pero si estos grupos existen es por algo. ¿Por qué existen estos grupos actualmente y por qué se siguen generando en la actualidad? Porque estos sobornos, estas compras de votos sigue existiendo y es un hecho irrefutable. Sigue existiendo y sigue habiendo corrupción. Y estos grupos es lo que están intentando detener. Si ahorita tomo tu puntito, déjame nada más te refuto antes todo. Bueno, mencionan cómo en el pasado se ha intentado que la INE ataque y bueno, con estos grupos lo que buscamos es que se minimice el impacto de esta corrupción. Obviamente que no se erradicaría al 100%, eso es ilógico, pero sí buscamos que se minimice a su máximo a su mínimo esplendor, ¿no? Bueno, ya mencioné lo de la pistola, que se me hace una locura, que no sé de dónde sacaron eso. Antes de acabar de refutar para no entrar en el minuto, dímelo, ¿cámara alta o cámara baja? Cámara alta mejor de preferencia. Para el orden como nosotros ya les habíamos caracterizado que las autodefensas sí portan armas y cómo esto sí va en contra de la creación de instituciones, tan solo porque en el largo plazo las funciones del INE se ven aminoradas y el INE... Perfecto, muchas gracias, Said. Sí, bueno, te menciono, las pistolas no es agresión física, eso sería otro muy diferente, que sería el Life Slide, y tu caracterización, temo decirte que está mal. Bueno, también mencionan rápidamente, antes de irme con la Cámara Alta de Oposición, mencionan cómo la confianza en estos grupos sería algo muy complicado, ¿no? Y asumen que el votante promedio confía en el proceso electoral, que es algo que realmente no pasa. La gente no confía en el proceso electoral. Actualmente creo que es la minoría quienes sí confían en el proceso electoral. Entonces, de su lado hay mucha menos confianza incluso al proceso electoral. Y bueno, caracterizan mal, como ya lo acabo de probar en ese punto, también cómo ven al grupo con armas, ¿no? Y finalmente, cómo superamos a la Cámara Alta, que creo que fue lo más notable, fue, no solo agregamos mejores elementos, sino que además mencionamos cómo estos grupos inicialmente empezaron pacíficos y bueno, se fueron desarrollando, bueno, perdón, y al contrario, ellos mencionan también, se empiezan a meter en este debate de la INE, de si la INE debería o debería no. Y bueno, aquí creo que esto lo aclaramos perfectamente, como un instituto nunca va a poder llegar a lo que podrían hacer la gente en las calles y a lo mucho que podrían abarcar estas personas descubriendo gente en las calles. Y bueno, creo que reforzamos totalmente sus argumentos y el día de hoy ganó Cámara Baja de Oposición. Muchas gracias, jueces. Muchas gracias por ese excelente discurso. Les agradezco a todos pues este debate. Ahora vamos a deliberar y por favor estén atentos a cuando vayamos a dar el anuncio. Mucha suerte a todos y muchas gracias.
32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.